Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Dios, para poder darnos a conocer, Él me envió a su Hijo para darnos salvo, porque Dios vio el pecado que había en el hombre, vio la maldad, vio que nosotros ¿cómo el Hijo nos puede salvar? Éramos totalmente candidatos a la muerte, porque no teníamos salvación. Mire, incluso voy a volver un poquito más atrás, para poder explicarle a don Rodrigo. Hubo un tiempo en que Jehová Dios eligió a un pueblo X para que fuera su pueblo. Y ese pueblo se llamó Israel. Dios, a ese pueblo, bastaba con que usted fuera judío para ser salvo con Dios. Por lo tanto, todos los judíos eran circuncidados en el prepucio y por lo tanto eran hijos de Dios y tenían la salvación asegurada porque era su pueblo. Dios los amaba a ellos. Ellos le fallaron a él. Pero hay un problema con el pueblo judío. El pueblo judío no tiene el concepto de que ellos son hijos de Dios. Son pueblo de Dios. Hay una diferencia entre ser pueblo de Dios y ser hijo de Dios. Correcto, don Rodrigo. Pero es que estamos hablando de lo que Dios consideraba, no lo que ellos consideraban, porque ellos son seres imperfectos. Les vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Seres imperfectos. Dios es perfecto, Él los considera hijos. Incluso la Biblia dice, mis hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A lo que voy yo a lo siguiente, don Rodrigo. Pero que Dios consideraba... Pero para ser hijo de Dios hay un versículo que dice cómo se puede ser hijo de Dios. ¿Cómo qué cosa dice usted? Hay un versículo. Hay varios. Primera de Juan. ¿Sí? O sea, no, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan. En el versículo 12. Juan. Capítulo 1. 1. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Juan, correcto. ¿Ya? Capítulo 1, versículo 12. 1.12. Correcto, en el 1.12 ahí hay una clave para poder ser hijo de Dios. 1.12. Dice, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Pero se da cuenta usted que aquí dice hijos de Dios, pero de una manera, no porque, por ejemplo, bueno, estos niñitos que andan aquí son hijos suyos, claro, pero nosotros somos hijos espirituales de Dios. Eso es lo que está tratando de entender este versículo, que somos hijos espirituales. Pero ahí dice no que seamos hijos. Dice, más a todos los que los recibieron, la pregunta, ¿quién hay que recibir? A todos los que creen en su nombre, la pregunta es el nombre de quién. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. ¿De quién está hablando? Realmente, no sé para dónde va usted. Bueno, ¿cuál es la pregunta? O sea, dice, más a todos los que le recibieron, ¿cierto? Claro, porque... A los que le creen en su nombre. Porque ejercían fe en su nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre de Dios. No, lee el contexto. Pero ¿De quién dice, está hablando? No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios porque ejercían fe en su nombre. ¿El nombre de quién? Dios le dio la potestad a su Hijo para que nosotros los hombres creyéramos en Dios por intermedio de su Hijo. Bien, acá vamos a ir al versículo, por lo tanto, vamos a ir al versículo 10. No podemos irnos más que de Jesucristo y de Dios. Vaya al versículo 10. ¿Al 10? Al 10. En el mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho y por el él. mundo vino a asistir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Claro, ¿qué quiere decir con este? Pero Versículo no lo conozco. Pero siga adelante, siga adelante. ¿Ya? A los suyos vino. ¿Cuál? ¿El 11? Sí, siga. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Y ahora introduce el 12. Entonces, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios porque querían fe en su nombre. Bien, y siga, el Ya. 13. A los cuales... Y ellos nacieron de no de sangre. Ah, bueno, usted lee diferente allá, pero no importa ya. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, espiritualmente. Ahora estamos hablando de que la clave en Y yo te voy a explicar lo mismo. La clave en este versículo es creer, primeramente es recibir. Ya, sí, va bien. Recibir a Jesucristo. Ya. La segunda parte dice creer en su nombre. Creer que es el Hijo de Dios y creer. O sea, hay dos puntos. Entonces, si comparamos lo que recién Lo que dijo la dama, ejercer fe. Eso es. Entonces, y después le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya. O sea, acá ella la única que es mis hija es ella. ¿Sí? Él no es mi hijo. Ya. Entonces, si él quisiese ser mi hijo, tendría que aceptar a mi hijo. Digamos que mi hijo es Tomás. Ya. Si él acepta a mi hijo y lo reconoce, tiene fe en él, en mi hijo, yo le doy una autoridad de ser llamado hijo de Dios. O sea, el derecho divino de ser considerado igual que él, igual que Tomás, va a tener mi derecho. Si cree en mi hijo. El Juan 1.12 lo enseña muy claro. Lo que enseña es de que para ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Ahí dice que ser hecho hijo de Dios, uno debe recibir a Jesucristo y creer en Jesucristo.
O sea, ejercer fe, como dijo el supositorio. La palabra fe, hay dos palabras para eso. Una es pistis y la otra es gnosis. ¿Sí? Cuando hablamos de fe, no es tan solo... Hay mucha gente que cree en Cristo, ¿no? Cree que Cristo vino en la vida, cree que Cristo murió, tal vez resucitó, creen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no lo han recibido. Ya. No, como mucho. Correcto. Como mucho. Y tampoco le han entregado su vida. Como mucho también. Como mucho. Entonces, la salvación, de acuerdo a este versículo, empieza primeramente por creer en el Hijo de Dios. Ahora, no creer en Él, sino creer en lo que Él hizo. Bueno, acá hablamos del plan de salvación. O sea, que es lo que hablamos de qué hizo Cristo por usted. Correcto. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por su vida? Bueno, nos dio la oportunidad de poder ser salvos. ¿Cómo? Dando su vida, su sangre. ¿Y qué hizo su sangre? Su sangre nos lavó nuestros pecados. Eso, exactamente. No tan solo creer en Jesucristo, sino creer que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero yo lo estaba escuchando nomás, solo escuchando. Yo no quería interferir nada, pero ya me estoy formando una idea de lo que usted está pensando. Sí. Como profesor de teología, Sí, le estoy entendiendo perfectamente. Lo que usted me viene a dice. hacer fe es creer que Cristo vino y pagó por nuestros pecados. De acuerdo. Y después de eso, no tan solo creer que pagó, sino creer que también murió, porque es parte de la muerte. O sea, porque para que se pague el pecado tenía que morir. Claro. De acuerdo a la condenación que se le hizo a Adán, ¿qué se le dijo a Adán? Que ciertamente el día que pecase, moriría. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer Cristo para pegar con tu pecado, para pagar con su pecado y pagar con el mío? Tenía que Morir. morir. Así como Sí, un hombre para perfecto Si no moría, pecó, un hombre perfecto tenía que... si no moría, no había padecido el pecado. Sí, no lo digo. Ahora él tenía Ahora él tenía que resucitar. ¿Qué representa la resurrección? representa que la posibilidad que nosotros también podemos resucitar. Más allá de eso, representa vencer al pecado. Exacto. Porque Cristo, aunque cargó con el pecado y vino en un cuerpo de pecado, ¿Ya? no cometió pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, él al no cometer pecado, el pecado no tuvo dónde agarrarse ni dónde contenerlo y por eso resucitó. Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios que toda nuestra fe se resume en la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, el capítulo 15 hace un énfasis de lo que dice que la base de nuestra fe debe ser la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, en vano predicó. El capítulo 15 resume de los Corintios de que la importancia de la fe es la resurrección de Cristo. Está bien, murió, hay que entender que murió y pagó, pero es la resurrección. Sí. Ahora, uno puede creer incluso esto. Ojo, tú podrías creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo pagó por tus pecados y que Cristo resucitó. Pero aún así, eso no te alcanza para ser salvo. Porque aún no has recibido. ¿Qué significa recibir? Hay algo importante que Pablo enseña en Romanos. Pablo enseña en Romanos en el capítulo 10 las cláusulas de la salvación. Y acá hay algo importante. En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 9, dice que si confiesas con tus labios que Cristo es el Señor, serás salvos. Y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. ¿Por qué es importante? Acá Pablo usa Pablo no escribe la carta de Romanos, sino que la escribe alguien, él la dicta nada más. El escritor la escribe en un griego muy particular. Este griego dice que la palabra es homologueo. Porque hay una pregunta. Si la pregunta es, confesar a Cristo, ¿eres salvo? ¿Qué pasa con los mudos? No se pueden salvar. Porque un mudo no puede confesar a Jesucristo. Pero nosotros tenemos hermanos que aprendieron las señas de ellos y hablan con ellos. Pero dice con los labios. Tenemos, ¿no es cierto? Ahora, cuando vimos a la traducción del griego, la palabra es homologueo. Homologueo no es necesariamente una confesión con labios, sino un estilo de vida. Mientras hay un versículo que dice, en Mateo dice, muchos dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, si tu nombre es... En algunas partes de la Biblia no hablan de la forma física, sino de la parte espiritual. Bueno, por eso no, pero cuando dice, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, el Señor le dice, declaré, apartado de mí nunca os conocí. Pareciera que hubiera una contradicción, Biblia. Por un lado dice, los que confiesan a Jesucristo serán salvos,
Y por otro lado, los que le dicen Señor, Señor, no serán salvos. Pero acá hay algo importante que te lo aclara el griego. Confesar, la palabra que se usa allá en Mateos, es la palabra lego, que es decir de labios. Pero homologueo en Romanos te dice, es un acto que se profesa con tu estilo de vida. No necesariamente tienes que decirlo, pero sí a sentirlo con tu estilo de vida. Los que estaban en Mateo decían, pero no hacían. En cambio, el de Romano te dice que está bien decir, pero vas a terminar haciendo lo que dices. Confesar a Cristo. La palabra Señor no se le dice a Jesucristo Señor ni porque es el Hijo de Dios, tampoco se lo dice porque se merece el respeto ni porque es alguien importante. La palabra Señor en el griego tiene que ver, solamente le decía Señor una sola persona, el esclavo a su amo. Entonces cuando tú le dices Señor a Jesucristo, en el sentido del griego, le está diciendo mi dueño. Le está diciendo mi dueño, mi Señor, mi autoridad. Entonces ahí tienes razón, 1 de Juan 1:12, que lo que tú tienes que decirle es Señor, mi dueño, mi propietario, en ti creo. Porque tú eres el que viniste a pagar por el precio. Tú eres el que envió al Padre para rescatarlo. Ese es el sentido. Se establecía en el Antiguo Testamento que quien tuviese pecado tenías que pagar por el que se llama el precio del rescate. Y quien pagase el precio por el rescate te hacía libre de la condena, pero tú pasabas a ser siervo el que pagaba el precio. En este caso Cristo vino a pagar el precio por usted y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero Él a pagar el rescate se hace dueño de nuestras vidas y lo aceptamos. Esto es consensualmente. No se lo obliga a nadie, no se lo exige a nadie, sino que es un servicio consensual. Por eso Pablo decía, yo siervo de Jesucristo, apóstol enviado. ¿Por qué decía siervo? Porque decía, incluso dice El esclavo. claro, en Corintios decía que el esclavo ya no tiene decisión, sino la que dice su amo, o la que dice su Señor. Cristo, aunque pagó, vino a romper todos los aspectos de esclavitud. Cuando Cristo le dijo, ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor. Mas ahora yo les he declarado todo lo que el Padre me ha dicho. Entonces, el Señor viene a establecer más allá el precio por servidumbre. Nosotros nos hacemos siervos de Dios automáticamente a través de Jesucristo y nos hacemos siervos de Jesucristo por consecuencia, porque Él es el que termina pagando. A partir de eso, Cristo dice, ok, pero yo quiero que tengamos una amistad entre nosotros. Esa amistad que lo debemos establecer es porque yo te estoy declarando todas las cosas. Porque un siervo se decía, haz esto, haz aquello, haz aquella cosa, y no sabía nada de lo que tenía que hacer su amo. Eran sus planes. Pero nosotros a través de las Escrituras sabemos lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, ya, cierro con esto. ya. Entonces la salvación, el conocimiento, ese conocimiento es conocer de Dios, pero a través de Jesucristo. Ya. A través de aceptarlo, recibirlo y por todos esos puntos que hemos visto que son netamente bíblicos. Correcto. Adelante. Bien. Mire, no lo voy a mostrar más textos bíblicos porque se ve que usted los tiene todos ahí. No, esta es una Biblia, esta es una Biblia electrónica nada más. Ya, En vez de pero lo tenerlo mismo, en lo mismo, la electrónica, claro. Pues bien, mire, aquí hay una cosa que nosotros, por ejemplo, antes de llegar aquí ya nosotros sabíamos que usted era profesor de teología, por lo tanto que sabíamos que usted nos iba a bombardear con respuestas difíciles, preguntas difíciles, todo. Y nosotros lo aceptamos. ¿Sabe por qué lo aceptamos, don Rodrigo? Porque resulta que bajo nuestro concepto de poder darle la oportunidad a las personas que puedan amar a Jehová por intermedio de su Hijo, es la idea de demostrarle que no solo el estudio hace que uno llegue a amar a Jehová, no. Es correcto. No, es correcto. Uno lo ama por un corazón sencillo. Cuando a Jesucristo le estaban echando a los niños para que no se acercaran a él, Jesucristo dijo, vengan para acá. No impidáis que ellos de vengan. ellos O es sea, el reino de los en cielos. todo momento, usted sabe muy bien que los fariseos y los escribas eran los hombres más doctos que podían haber en cuanto a religión en esos tiempos de Israel. Pero no se dieron cuenta de Jesucristo. Pero ellos no se dieron cuenta del valor que estaban desperdiciando con Jesucristo. Ahora, a lo que voy yo, don Rodrigo, a lo siguiente. Que, por ejemplo, miren, nosotros quizás con Espinita a lo mejor no tendremos una gran experiencia como la que tiene como profesor, pero hay una cosa importante que nosotros queremos dejarle aquí a usted como una idea humilde, sí, es que, por ejemplo,
Gracias.